Hola Vivers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución del examen para la prueba de la EBAU para el curso 2023-2024. Vamos a ello. El examen lo tenéis subido en la página web. Podéis acceder a él o bien a través de la sección de recursos o bien a través del blog. Vamos a entrar por recursos. Le daríamos a recursos y bajaríamos hasta la sección de los exámenes resueltos. Estando allí, bajaremos hasta los exámenes resueltos de selectividad EBAU e iríamos, en este caso, el de junio de 2024. Y aquí lo tendríamos. Vale. El examen directamente tiene la estructuración similar de los años anteriores, pero ya lo han dejado indicado de una forma explícita. Traducción. Sigue el modelo COVID. Es decir, de los 10 ejercicios disponibles hay que hacer 5. ¿Cuáles? Lo que venga en gana. Sobre esto, pues vamos a ir viendo un poquito de cada uno de ellos. El primero nos dice, se considera la matriz A dada por, esto que tenemos aquí, nos pide que se calcule los valores del parámetro A que pertenece a los números reales, para los que existe la inversa de A, y un poco más adelante que se calcule la inversa para A igual a menos 2. ¿Qué debo tener en cuenta? Para que una matriz se pueda invertir, lo que tiene que cumplirse es que el determinante de la misma sea diferente de 0, con lo cual lo que tenemos que comprobar es cuándo ese determinante es 0. Por lo tanto, primero calculamos el determinante, que nos queda que en este caso sería menos a al cubo más a cuadrado más 2a, y esto lo dejamos igualado a 0. Y a partir de aquí haríamos el despeje de a. Llegamos entonces a que a o puede ser 0, o puede ser 2, o puede ser menos 1. Y aquí es donde estaría la solución como tal. Siempre que a sea o menos 1, o 0, o 2, la matriz no tiene inversa porque el determinante será igual a 0. Y en caso contrario, sí que será invertible, sí que se podrá calcular su inversa. Que es justo lo que sucede en el apartado B, que nos dice que la calculemos para cuando a es menos 2. Cuando queramos resolver el cálculo de la inversa, podemos recurrir aquí a utilizar varios métodos, ya sea por definición, por los determinantes, etc. Aquí se considera que lo más recomendable es que utilicemos el método de determinantes simplemente por la inmediatez que supone. En primer lugar, tenemos que resolver el determinante. En este caso, haciendo el reemplazo del valor de a por lo que nos indicaron, nos queda que el determinante vale 8. Como es diferente de 0, pues se corrobora que evidentemente sí que tiene inversa. A continuación, calcularíamos la matriz adjunta de la matriz A original. Y en base a eso, después haríamos la traspuesta de esa adjunta. Que recordad que el orden en que hagamos estos dos pasos es irrelevante. Es decir, puedo hacer adjunta y luego transpongo, o transpongo la matriz A y después se hace su adjunta. En base a esto, aplicaríamos la definición de cálculo de la inversa por determinantes, que sería 1 dividido de lo que valga el determinante de la matriz A multiplicado por la matriz adjunta de A, todo ello traspuesto. Y llegaríamos entonces a que la inversa sería esta matriz que nos ha quedado aquí. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice, sea f de x una función real de variable real cuya derivada viene dada por la siguiente expresión. Tenemos que la derivada en cuestión es x cuadrado más x menos 2. Nos pide por una parte que se calcule la expresión de la función f de x, es decir, la función original, sabiendo que pasa por el punto 0,2, y el apartado B que se calcule el crecimiento y decrecimiento de la función f de x, así como los extremos relativos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Para poder hacer el apartado A, tengo que llegar a f de x y me dieron f'. Es decir, que debemos resolver la integral indefinida de esa función. Luego, el primer paso es resolver esa integral, que nos quedaría, que se quedaría como x al cubo entre 3, más x al cuadrado entre 2, menos 2x, más la constante c que agregamos siempre en la integral indefinida. Y a continuación, ya teniendo f de x, hacemos f en 0 y la igualamos a 2, porque nos exige que pase por la coordenada 0,2, o lo que es lo mismo que si la x es igual a 0, la y vale 2. Y en base a esto dejaríamos el despeje de la constante que pusimos antes de la c, quedándonos que vale 2. Con lo cual la expresión f de x que buscábamos sería x al cubo entre 3, más x al cuadrado entre 2, menos 2x más 2. En cuanto al apartado B, si queremos conocer cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, y luego en base a eso determinar si esos puntos que nos quedan como puntos críticos son máximos o mínimos, en primer lugar necesitamos saber cuál es el dominio que tiene la función, para saber si existiera o no algún valor de x que pueda darnos problemas. En este caso es una función polinómica, lo cual implica que tiene como dominio todos los números reales. Por tanto, no existe ningún valor que sea dificultoso.
Luego, sobre esto, entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es obtener los puntos críticos. Para eso, igualaremos la derivada de la función a 0, hacemos el despeje de x, y a partir de ahí ya tendríamos los puntos críticos. En este caso nos queda que tenemos como puntos críticos en x igual a menos 2 y x igual a 1. Y en base a eso haríamos los intervalos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con los intervalos? Debemos considerar todo el dominio de la función, en general de menos infinito a infinito, que será el caso de este ejemplo. Y a continuación habría que hacer cortes dentro del dominio con las x que nos han quedado como puntos críticos. En este caso teníamos 2 puntos críticos, luego nos salen 3 secciones en el dominio. De menos infinito a menos 2, de menos 2 a 1 y de 1 a infinito. A continuación escojamos un número dentro de cada uno de los intervalos que nos han quedado. En este caso se ha escogido el menos 3, el 0 y el 3 respectivamente. Y a continuación hacemos el reemplazo en la primera derivada. Si nos queda que el resultado es positivo, quiere decir que la función es creciente, y si el resultado es negativo, que es decreciente. Y a partir de aquí tenemos que interpretar qué sucede cuando la función pasa de ser creciente a ser decreciente, o cuando pasa de ser decreciente a ser creciente. Si la función pasa de crecer a decrecer, es decir, que pasa de subir a bajar, tenemos un máximo. Y si pasa de decreciente a decreciente, es decir, de bajar a subir, tenemos un mínimo. Con lo cual, lo que comprobaríamos aquí realmente, en menos 2 pasa de ser creciente a ser decreciente, comportamiento típico de un máximo. Y en el caso de 1, es todo lo contrario, pasa de ser decreciente a ser creciente, que es algo propio de un mínimo. Yendo ya al siguiente ejercicio, nos dice, se considera la función real de valor real definida por la siguiente expresión. Nos pide que se calcule el valor del parámetro a que pertenece a los números reales para que la función sea continua en todo su dominio, y luego el apartado siguiente que para igual a 1 se calcule el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función anterior, el eje de abscisas y las rectas x igual a 1 y x igual a 2. Vale, siempre que tenga una función a trozos y me piden que se estudie la continuidad en todo el dominio de esa función, tenemos que ver, por una parte, cuándo cada uno de los trozos va a ser continuo, es decir, si cada trozo de forma independiente va a ser siempre continuo, considerando, por supuesto, las restricciones que tenemos aquí, las condiciones que establece la x, y por otra, justo en los puntos de salto, es decir, cuando pasamos de un trozo de función al siguiente trozo de función, ver si también ahí es continua. En este caso, sucede que el primer trozo de función, x al cuadrado menos x más e al cuadrado, combina básicamente una función del tipo polinómica con una exponencial. En ambos casos, el dominio va a ser todos los números reales. Y en el caso de a por e elevado a 2x, es una función exponencial, que también va a tener como dominio todos los números reales. Por tanto, de forma independiente, cada uno de los trozos sí que va a ser continuo. Luego tenemos que ver qué es lo que sucede en el punto de salto, es decir, en x igual a 1. Aquí lo que tenemos que hacer es que se verifique, se cumpla la definición de continuidad, o lo que es lo mismo que la función en el punto que nos indican coincida con los límites laterales en dicho punto. En base a eso hacemos el despeje del parámetro. Nos quedaría esencialmente que a por e al cuadrado es igual a e al cuadrado, lo cual implicará que a vale 1. Luego ese es el valor que estamos buscando, que para que la función sea continua, a tendrá que valer 1. Y en cuanto al apartado b, tenemos que comprobar básicamente la integral definida convertida entre 1 y 2. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, en base a los valores que toma x, qué trozo de función tenemos que considerar. Nos dice que tiene que empezar en el 1 y acabar en el 2, que si nos fijamos, coincidiría con el segundo trozo de función, debido a que x tiene que ser mayor o igual que 1. Luego, partiendo de esta idea, utilizaríamos el trozo de a por e elevado a 2x. Como nos indican que a vale 1, pues nos quedaría directamente e elevado a 2x. A partir de aquí, lo único que tenemos que plantearnos es, bueno, ¿esta función puede ser negativa alguna vez? Como se comentó antes, como es una exponencial, jamás va a ser negativa. Por tanto, siempre va a tener signo positivo. En base a eso, habría que resolver la integral. Lo que sacamos en claro es que, como es e elevado a 2x, necesitamos que aparezca por algún lado la derivada del exponente, que en este caso nos tiene que aparecer por algún lado el 2. Como no está, se lo hemos agregado. Pero para anular ese cambio y que la función no cambie de significado, tenemos que agregar fuera de la integral, esto como siempre, lo que anula el cambio que hemos realizado. En este caso, multiplicaríamos por fuera un medio. Y ya sí lo podríamos resolver. En primer lugar, hacemos la resolución de la integral, y nos quedaría que sería e elevado a 2x dividido de 2, convertido entre 1 y 0.
Y a continuación aplicamos la regla de Barrow, que sería la función primitiva en el número que tenemos arriba, en este caso 2, menos la función primitiva en el número de abajo, en este caso el 1. Si hacemos el cálculo, nos quedaría que esto sería e a la cuarta menos e al cuadrado, todo ello dividido entre 2, que sería aproximadamente unas 23,61 unidades cuadradas. Yéndonos ya al siguiente ejercicio, nos dice, se considera la siguiente función de variable real, f de x igual a x menos 2 dividido de x al cuadrado menos 9. Nos pide por una parte que se estudien las asíntotas de la función y por otra que se calcule la ecuación de la tangente en el punto de abscisa x igual a 0. Bueno, vayamos por partes. Para hacer el estudio de las asíntotas tenemos que comprobar básicamente si tiene asíntotas verticales, horizontales y, en caso de no tener horizontales, oblicuas. En primer lugar, para ver si la función tiene o no asíntotas verticales, tenemos que conocer cuál es el dominio de la función. En este caso es un cociente de polinomios. Siempre que es un cociente, tenemos que verificar cuándo el denominador se hace 0. En este caso será así, cuando x sea igual a 3 o menos 3. En cuyo caso tenemos que comprobar justo en esos valores cuál es la tendencia a la que va la función. Para que tenga asíntota vertical, tiene que darnos como resultado el cálculo del límite o infinito o menos infinito. En este caso lo que sucede es que si miramos en menos 3, a su izquierda tenderá a menos infinito y a su derecha tenderá a infinito, por lo que se puede afirmar que tiene asíntota vertical en x igual a menos 3. Y en el caso de x igual a 3, a la izquierda del 3 tiende a menos infinito y a la derecha del 3 tiende a infinito, con lo cual se corrobora también que tiene asíntota vertical en x igual a 3. En cuanto a la horizontal, lo que tiene que cumplirse para que exista es que tienda a un número, tanto cuando x tiende a infinito como cuando x tiende a menos infinito. Si hacemos el cálculo de ambos límites, veremos que el resultado al que tiende la función es 0, por lo que se puede afirmar que hay una asíntota horizontal en y igual a 0. Y por supuesto, en consecuencia, esto implica que no hay asíntota oblicua. Y en cuanto al apartado B, es aplicar el procedimiento. Nos han dado un valor de x, que en este caso es x igual a 0, lo cual implica que x sub 0 será el valor con el que estamos trabajando. En base a eso, vamos a despejar los valores de y sub 0 y m. Para calcular y sub 0, tenemos que resolver la función en x sub 0, literalmente hacer la función en 0. Si hacemos el cálculo, nos quedará que y sub 0 vale 2/9. En cuanto al cálculo de m, primero tenemos que sacar la derivada de la función y después hacemos la derivada en x sub 0. Es decir, la primera derivada en 0 nos quedará que vale menos 1/9, con lo cual le tenemos la pendiente. Con lo cual, en base a esto haríamos el reemplazo en la ecuación general. Nos quedaría que y menos 2/9 es igual a menos 1/9 que multiplica, entre paréntesis, a x menos 0. Que dejándolo despejado como una ecuación punto pendiente, sería igual a que y es igual a menos x dividido de 9 más 2/9, siendo esa la ecuación que buscábamos. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice, se dispone de 60 gramos de ácido acetil salicílico. Un aplauso que lo he dicho rápido la primera. Para elaborar tabletas de dos formatos, de 4 gramos y de 3 gramos respectivamente. Se necesitan al menos 3 tabletas de 4 gramos, al menos 8 tabletas de 3 gramos y al menos el doble de tabletas de 3 gramos que de 4 gramos. Cada tableta de 4 gramos proporciona un beneficio de 1,5 euros y cada tableta de 3 gramos proporciona un beneficio de 1 euro. ¿Cuántas tabletas deberían fabricarse de cada tipo para maximizar el beneficio? ¿Y cuál es el máximo beneficio que se obtendría? Bueno, es un ejercicio muy clásico de programación lineal. Aquí el procedimiento que tenemos que seguir es siempre igual. Primero tenemos que definir cuáles son las variables con las que trabajamos, es decir, que representan la x y la y. En este caso, x haría referencia al número de tabletas de 4 gramos e y al número de tabletas de 3 gramos. En base a eso, lo siguiente que hacemos es definir la función objetivo, es decir, lo que queremos o maximizar o minimizar. En este caso es maximizar el beneficio, que sería definido como 1,5x más y. Y sobre esto plantearíamos, como tercer paso, las restricciones a las que va sujeta la función objetivo. Nos dice que tenemos 60 gramos de ácido acetil salicílico. Ya van dos que van bien dicho. Bien. Básicamente tenemos que considerar la cantidad de gramos que tiene cada pastilla del tipo X por el número de pastillas del tipo X, más la cantidad de gramos de las pastillas tipo Y por el número de pastillas tipo Y, y no puede superar 60. Luego, 4X más 3Y debe ser menor o igual que 60. Se necesitan al menos 8 tabletas de 4 gramos, luego X tiene que ser mayor o igual que 3. Al menos 8 tabletas de 3 gramos. Y debe ser mayor o igual que 8. Y al menos el doble de tabletas de 3 gramos que de 4 gramos, lo que quiere decir que Y tiene que ser mayor o igual que 2X. Y además, siempre que tenemos las restricciones implícitas cuando es un problema de este estilo. Es decir, que tanto la X como la Y deben ser mayores o iguales que 0. Luego, en base a esto, podemos plantear ya el problema, que es lo que estará reflejado a la izquierda de la gráfica de una forma más formal. Importante.
tenemos que utilizar tabla para representar aquellas inecuaciones que tengan las dos variables a la vez, que serían la primera y la tercera que tenemos, perdón, la cuarta que tenemos aquí según el listado, que es la que están numeradas como inecuación 1 e inecuación 2. Y en base a eso, llegaremos a tener la región factible. Esta región factible, vamos a ampliarlo un poquitín, está acotada por las coordenadas 3,8, 3,16, 6,12 y 4,8, que es justo lo que está indicado aquí debajo. Sobre esto, entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar cada una de las coordenadas en la función objetivo, lo que queremos maximizar. Y en este caso llegaríamos a la conclusión de que, como se trata de la que nos da el máximo beneficio, sería el caso de la combinación C, es decir, que serían 6 tabletas de 4 gramos y 12 tabletas de 3 gramos, dándole un resultado, un beneficio de 21 euros. Vale. Yéndonos al siguiente ejercicio nos dice: un equipo de baloncesto regional ha vendido 3 tipos de entradas para su último partido. Las entradas generales se han vendido a 10 euros, las entradas para estudiantes a 8 euros y las entradas infantiles a 5 euros. El equipo ha conseguido vender 600 entradas y ganar 4.900 euros. Además, se sabe que ha vendido el doble de entradas generales que de entradas infantiles. Plantee el sistema de ecuaciones y resuelva para calcular el número de entradas vendidas de cada tipo. Vale, lo que tenemos que hacer en este ejercicio es tener claro primero qué tipo de problema es, que es un clásico ejercicio de sistemas de ecuaciones. Por tanto, primero vamos a definir a qué hace referencia X, Y y Z. En este caso serían los tipos de entrada. Consideraríamos que X se dan las entradas generales, Y las entradas para estudiantes y Z las entradas infantiles. Y con eso plantearíamos las ecuaciones. La primera de ellas, el total de entradas tiene que ser 600. Luego, X más Y más Z es igual a 600. Lo siguiente serían cálculo de los ingresos obtenidos. Es decir, precio de la entrada por número de entradas. Luego, 10X más 8Y más 5Z tiene que ser igual a los 4.900 euros. Y finalmente nos dice que se sabe que se han vendido el doble de generales que de infantiles. Luego, X tiene que ser igual a 2Z. Sobre esto, lo siguiente que hacemos es dejar ligeramente ordenadas las ecuaciones para que nos queden, por una parte, las variables a un lado de las ecuaciones y, por otro, las soluciones. Y en base a esto haremos la resolución. Aquí esto lo podemos abordar fundamentalmente por método de Gauss, método de Kramer o método de la matriz inversa. Hemos considerado oportuno utilizar el método de Gauss por la inmediatez que supone. Hay que recordar que con el método de Gauss lo que se tiende a buscar es que la matriz quede triangularizada, es decir, tener ceros en una fila, que suele ser la fila 2, y tener 2 ceros en la tercera fila, con la condición de que al menos uno de los 2 ceros que nos queden por columnas coincida con la ubicación del cero de la segunda fila. Traducción en líneas generales, que nos interesa que nos quede una matriz triangular superior. Vale, para eso tenemos que forzar que en primer lugar nos queden ceros donde se encuentran el 10 y el 1. Y la regla va a ser siempre lo mismo, debo trabajar fila 2 con fila 1, fila 3 con fila 1. En este caso, para conseguir un 0 donde se encuentra el 10, haríamos la fila 2 menos 10 veces la fila 1. Y para conseguir un 0 donde se encuentra el 1 de la tercera fila, haríamos la fila 3 menos la fila 1. Haciendo el cálculo, ya tendríamos 2 ceros donde nos interesaban. Ahora el foco hay que ponerlo en conseguir que nos quede un 0 en el componente 3,2, es decir, el menos 1. En este caso, tenemos que trabajar sí o sí fila 2 con fila 3. Con lo cual, la fila 3 que nos quedaría sería tomar la fila 3 anterior, multiplicarla por 2 y restarle la fila 2 que teníamos antes. Y ahora sí hemos logrado lo que buscábamos, que nos quedasen una fila con 0 y otra fila con 2 ceros. Ya con esto podríamos plantearnos la resolución del sistema. Vamos a hacerlo con una resolución escalonada, es decir, tras esto reescribimos la matriz a ecuaciones y en base a eso hacemos una resolución que vaya de abajo a arriba, empezando primero por la Z, después por la Y y finalmente la X. A la conclusión en la que llegaríamos es que X es 200, Y es 300 y Z es 100, lo que es lo mismo que se vendieron 200 entradas generales, 300 entradas para estudiantes y 100 entradas infantiles. Y en el siguiente ejercicio nos dice: se considera el sistema de ecuaciones lineales dependientes del parámetro A que pertenece a los números reales. Nos pide que se discute el sistema de ecuaciones, por una parte, y por otra, que se resuelva el sistema para cuando A vale 1. ¿Qué debemos tener en cuenta de cara a hacer la discusión de sistemas? El enfoque que vamos a adoptar aquí es el del método de los determinantes. Básicamente, vamos a, en primer lugar, resolver el determinante de la matriz A
e igualarlo a 0 para despejar los valores que pueda tomar A, que en este caso serían 0 y 1, y a partir de ahí haríamos la discusión mediante un sistema de casos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que discutiríamos siempre un caso más que soluciones tengamos, o como tengo 2 soluciones, hay que estudiar 3 casos. En el primer caso sucede que si A es diferente de ambos valores, es decir, diferente de 0 y diferente de 1, en ambos casos el determinante será diferente de 0 y, por tanto, en ambos casos el rango que tendrán las matrices será el mismo, 3. ¿Cómo interpretamos esto? Los rangos son iguales y coinciden con el número de incógnitas, lo que quiere decir que es un sistema compatible determinado, abreviado por supuesto como SCD, o lo que es lo mismo, que hay una única solución. Si A es igual a 0, sucederá que el determinante de la matriz A se nos va a hacer 0 y hay que plantearse, ¿vale? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que está provocando que esto se haga 0? En este caso es porque tenemos una combinación lineal por filas y por columnas. Por filas, si hacemos la fila 1 menos la fila 2, nos da la fila 3, fijaos. 2 menos 1, 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0. Y también hay dependencia por columnas. Si hacemos columna 2 menos la columna, perdón, columna 1 menos columna 2, nos da la columna 3. 2 menos 1, 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0. Tenemos una doble dependencia. En este caso es una problemática relacionada por una combinación lineal. ¿Y esto en qué me va a afectar? Que puedo eliminar virtualmente hablando cualquiera de las columnas. En este caso se ha considerado oportuno descartar la columna 3 y descartar la fila 1. En base a eso, llegaríamos a la conclusión de que el determinante vale 1. Es diferente de 0, lo cual corrobora que el rango de la matriz A es 2. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es resolver el determinante de la ampliada. Tenemos que reemplazar la columna de soluciones en alguna de las 3 columnas. ¿En cuál? En la que hemos desechado al hacer el cálculo del menor. Es decir, como hemos descartado la tercera columna, pues vamos a plantar la columna de soluciones en la tercera columna. Y hacemos el determinante. Haciendo el cálculo del determinante vemos que esto vale menos 3. Es diferente de 0, lo cual corrobora que el rango de la matriz ampliada es 3. Y aquí es la conclusión a la que llegamos entonces. Los rangos son diferentes, por tanto, el sistema es incompatible. Es un sistema que no tiene solución. E iremos finalmente al tercer caso, cuando A es igual a 1, y sucederá que el determinante de la matriz A es igual a 0, y en este caso se debe a que tenemos tanto la fila 2 como la fila 3, como la columna 1, perdón, la columna 2 como la columna 3, que en ambos casos son idénticas entre sí, lo cual implica que me está sobrando una fila y una columna. En este caso hemos decidido eliminar la tercera fila y la tercera columna. Al hacer cálculo del menor complementario se ve que este menor es diferente de 0, por tanto se corrobora que la matriz A tiene como rango 2. Y en cuanto a la matriz ampliada, al hacer el reemplazo de la columna de soluciones en la tercera columna, se vuelve a comprobar que se repite la relación entre la fila 2 y la fila 3, lo cual provoca que el determinante se haga 0 y por tanto que el rango de la matriz sea menor que 3. Luego, escogiendo menor complementario, que aquí se ha considerado oportuno utilizar exactamente los mismos números que antes, veríamos que la matriz ampliada también tiene rango 2, con lo cual llegaríamos a la conclusión de que los dos rangos son iguales, pero son menores que el número de incógnitas. Por tanto, el sistema es compatible indeterminado, es decir, tiene soluciones infinitas. Y hablando del rey de Roma, es justo lo que nos dice el apartado B, que se resuelve el sistema cuando A sea igual a 1. Esencialmente, lo que sucede aquí es que como nos queda que el sistema es compatible e indeterminado, nos indica que tenemos soluciones infinitas. Y la pregunta es, ¿a qué se está debiendo esto? Es aquí cuando hay que pararse a pensar lo que quiere decir el significado de los rangos. Tenemos que en la matriz A el rango es 2, lo que quiere decir que de las 3 ecuaciones que me dieron hay 2 que me valen, 2 que me aportan información diferente. Si nos fijamos, la fila 2 y la fila 3 son idénticas, por tanto me sobra una de las 2. Y en cuanto a el rango de las soluciones de la matriz ampliada, lo que nos quiere decir es que de las 3 soluciones que tengo, hay 2 que me valen realmente. Si nos fijamos, tenemos que hay 2 soluciones que están repetidas. Con lo cual, esto lo que nos indica es que tenemos que desechar tanto una fila de ecuaciones como una fila de soluciones. En este caso, lo que se considera oportuno es descartar la tercera fila. En base a eso, lo que vamos a hacer ahora es reestructurar las ecuaciones restantes para que nos quede un sistema con 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Y en base a eso hacemos el despeje del resto de variables. Aquí en este caso hemos considerado que lo más cómodo sería recurrir a un método de reducción, literalmente hacer la primera ecuación menos la segunda ecuación. Y esto nos dará el valor de x. En este caso nos quedaría que x sería igual a menos 1. Y finalmente reemplazaríamos el valor de x en la ecuación restante y con eso tendríamos el valor de y.
Y esta sería la solución que nos quedaría, que x es igual a menos 1, y es igual a 3 menos lambda, y z sería lambda. Yendo ahora al siguiente ejercicio, nos dice: en el festival de música con 200 asistentes se observa que a 90 personas les gusta el pop, a 70 el techno y a 30 les gustan ambos géneros. Eligiendo al azar un asistente del festival, calcula la probabilidad de que le guste al menos uno de los dos géneros o que le guste el techno pero no el pop. Antes de hacer cualquier ejercicio de probabilidad, que es esto, tenemos que definir cuáles son los sucesos, es decir, qué nombre le asignamos al suceso y qué probabilidad tiene asociada. En este caso hemos diferenciado suceso A y suceso B. A, que le guste la música pop; B, que le guste la música techno. Y en base a eso definimos la probabilidad. La probabilidad de A sería 90 de 200, luego 0,45. La de B, 70 de 200, es decir, 0,35. Y de que le gusten ambos géneros sería la probabilidad de que se produzca A intersección B, que sería en este caso 0,15. Y a partir de ahí podríamos resolver lo que nos pide. Que le guste al menos uno de los dos géneros quiere decir que es o que se produzca A o que se produzca B. O, lo que traducido a fórmulas, probabilidad de A unión B. Por definición sería la probabilidad de suceso A más la probabilidad de suceso B menos la intersección de A con B. Es decir, 0,45 más 0,35 menos 0,15. Resultado, ¿qué nos queda? 0,65. Es decir, que la probabilidad de que le guste al menos uno de los dos géneros musicales es de un 65%. Y en cuanto al apartado B, le gusta el techno pero no el pop, esto se plantearía como el suceso que no se produzca el suceso A y sí se produzca el suceso B. Lo que es lo mismo que se produzca exclusivamente el suceso B. Luego esto lo calcularíamos como la probabilidad de B menos la diferencial con la intersección de A con B, es decir, 0,35 menos 0,15, 0,2. Luego, la probabilidad de que le guste el techno pero no el pop es de un 20%. Y en el siguiente ejercicio nos dice: la cantidad de agua absorbida por un tipo particular de planta acuática se puede modelar por una variable aleatoria con distribución normal de media mu y desviación típica sigma igual a 8 mililitros. Seleccionada aleatoriamente una muestra de 25 plantas acuáticas y se determina que la cantidad media de agua absorbida es de 120 mililitros. Calcula el intervalo de confianza del 95% para la media de la cantidad de agua absorbida por este tipo de planta acuático y determine el tamaño mínimo de la muestra necesario para que el error máximo en la estimación de la media de la cantidad de agua absorbida sea menor que 1 mililitro con un nivel de confianza del 90%. Vayamos por partes. Lo que tenemos que tener claro en este tipo de ejercicios es, en primer lugar, con qué estamos trabajando. Es un ejercicio de estadística. Esto lo sabemos por varios motivos. Primero, nos habla de una distribución normal. Y segundo, nos habla de mu y de sigma. O sea, que esto indica sí o sí que es una distribución normalizada, una distribución normal. En base a eso, en el apartado A nos pide esencialmente que se calcule el intervalo de confianza para la media. Luego necesitaré el valor de la media muestral, en este caso 120 mililitros, más menos el valor crítico z de alfa medios, en este caso sería 1,96, tienes aquí debajo desarrollado cómo se calcularía, multiplicado por la desviación típica y todo ello dividido de la raíz cuadrada de 25 de la raíz cuadrada de n, esencialmente. Se traduciría esto en 120 más menos 3,14, o lo que es lo mismo, 116,86 y 123,14. O lo que es lo mismo, que la cantidad de agua absorbida estará entre 116,86 mililitros y 123,14 mililitros, con una confianza del 95%. En cuanto al tamaño de la muestra, yo aquí tengo que tener en cuenta varias cosas. Primero, ¿cuál es el error que me están diciendo? En este caso, que tiene que ser menor que 1 mililitro. El nivel de confianza me indican que es del 90%. Y, salvo que me indique lo contrario, la desviación típica seguiría siendo lo mismo. Para poder deducir el valor de n, lo que hacemos simplemente es el despeje algebraico a partir del error. Con lo cual llegaríamos a que el tamaño de la muestra sería 1,645. Esto lo multiplicamos por la desviación típica por 8 y lo dividimos por el error, en este caso por 1. Y lo que nos quede se eleva al cuadrado. Nos queda que sería 173,19. Recordad que en el momento en el que nos quede un decimal, lo tenemos que redondear al alza independientemente de si el redondeo se debería hacer matemáticamente hablando o hacia arriba o hacia abajo. Es decir, que consideramos que en este caso sería 174. Luego, para que el error cometido sea menor de 1 mililitro, con un nivel de confianza del 90%, el tamaño de la muestra deberá ser de 174 plantas. Y yéndonos al ejercicio 10, nos diría: en 3 tanques, A, B y C, de una piscifactoría, se adquirían respectivamente el 35%, el 20% y el 45% de los alevines de salmón noruego. Se sabe que el 15% de los alevines criados en el tanque A
el 30% de los alevines creados en el tanque B y el 25% de los alevines creados en el tanque C miden más de 35 milímetros. Eligiendo al azar un alevín de sabor noruego, calcula la probabilidad de que mida más de 35 milímetros, sabiendo que no mide más de 35 milímetros, procede del tanque C. Vale, este es un típico ejercicio de probabilidad en el que es altísimamente recomendable que lo enfoquemos desde el punto de vista del árbol de probabilidad. Tenemos que diferenciar por una parte la probabilidad de los distintos tanques, ya sea de la piscifactoria A, B o C, y en base a eso, que se produzca el suceso de condicionado cada uno de los tanques. En este caso sería que sea de la A y que o mida más de 35 milímetros o mida menos de 35 milímetros, y así nos quedaría definido el árbol, esencialmente. No tiene mayor misterio que pensar más allá en probabilidad de que se produzca el suceso D y el complementario del suceso D. Luego, a partir de aquí, resolveríamos el ejercicio. Nos dice, en primer lugar, que mida más de 35 milímetros. Esto es un cálculo típico de aplicar el teorema de la probabilidad total. ¿Cómo debemos interpretarlo? Para que mida más de 35 milímetros tiene que ser o del tanque A, o del tanque B, o del tanque C. Luego esto sería A intersección D más B intersección D más C intersección D. Haciendo el cálculo, llegaríamos a que esto es 0,225, o lo que quiere decir lo mismo, que la probabilidad de que un alevín mida más de 35 milímetros es de un 22,5%. Y en cuanto al apartado B, es un ejercicio muy típico de probabilidad condicionada, en este caso a través del teorema de Bayes. La condición que conocemos es que no mide más de 35 milímetros y queremos comprobar que provenga del tanque C. Luego, en base a esto, sería probabilidad de que se produzca C y no se produzca D dividido la probabilidad de que no se produzca D. Haciendo el cálculo nos quedaría que esto sería 0,4355, lo que quiere decir que la probabilidad de que, sabiendo que no mide más de 35 milímetros, proceda del tanque C es de un 43,55%. Y como tal, pues esto sería todo. Es un examen que no ha sido particularmente complejo, con lo cual espero que os haya ido genial. En cualquier caso, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.